vamos a introducirnos en este tiempo especial que tiene que ver con familias victoriosas. Familias victoriosas. Y más allá del eslogan o lo que signifique, yo sé que todos, bueno, no sé, a lo mejor alguno no, pero todas nuestras familias, sea cual sea la constitución familiar, sea como sea que estén, todas nuestras familias están o han atravesado momentos de tensión, de lucha, de decisiones, de cambio, de transformaciones, ¿o no? Ah, perfecto, bueno, los que no, perfecto, los que no pueden tirarme la primera piedra. Por la duda me agacho, porque siempre hay alguno, viste, que a lo mejor no sabe cómo viene la mano y por ahí te tira un piedrazo. Pero honestamente creo que de eso se trata justamente lo que significa crecer y vivir en familia. Y lo que me gustaría que pudiéramos concentrarnos en este tiempo es que Dios quiere siempre, siempre, siempre trabajar en esas relaciones o en esas situaciones familiares para que nosotros podamos crecer, nosotros podamos fortalecernos y nosotros podamos salir victoriosos. Amén. Es un proceso, es un proceso. Con este título vamos a empezar a compartir toda una serie y un tiempo, gracias Marce, que vamos a vivir este mes, con un fuerte énfasis en todo lo que tiene que ver con la familia. Y vamos a tener algunas actividades especiales, vamos a tener, por ejemplo, el retiro de matrimonios, vamos a tener el retiro que vamos a compartir como iglesia. Recuerden, el día... Muy bien, Paula, espectacular. 16 de octubre, vamos a tener, después le vamos a ir contando algunas cosas previas, pero reserven ese día. Vamos a tener una semana entera de devocionales compartidos como familia. Es decir, va a haber varias cosas en las cuales Dios te va a estar dando la oportunidad, nos va a estar dando la oportunidad de estar trabajando como familia. Y cuando digo familia, quiero que pienses en lo que es tu familia. Me encanta la palabra de Dios por muchas cosas, por todo, pero entre otras, porque en la Biblia nosotros encontramos, en primer lugar, que no hay ninguna familia perfecta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso conmigo? Bueno, perfecto. Entonces, primer desafío, no hay ninguna familia perfecta. Así que si vos crees que cuando vamos a hablar de familias victoriosas vamos a estar hablando de una especie de familia tipo Superman, superhéroes que nunca les pasa nada, que nunca tienen problemas, que son un ejemplo en todo. Bueno, la Biblia no muestra eso y no hay ninguna familia que tenga esas características. Pero, en medio de esas cosas es como Dios obra. Lo segundo que quisiera que pensemos es que cuando hablamos de familias, la Biblia muestra un montón de tipos de familias. No solo la que quizás nosotros nos imaginemos tipo familia Ingalls, ¿no? Sino que la Biblia muestra un montón de tipos de familias. Si estaría Vero acá, les estaría preguntando, ¿no? ¿Qué tipo de familias ve la Biblia, no? Pero hoy voy a hacer un poco de Vero. ¿Qué tipo de familias, por ejemplo, ustedes encuentran en la Biblia? Mirá esa, qué buena, ¿eh? Me sacó la que iba a dejar al final para frutillita al postre, me la dijo primera. Noemí con Ruth, una suegra y una nuera. Fíjense qué familia, ¿eh? Hay que ser familia suegra y nuera. Y firme, ¿y estaban esas dos solitas? Muy bien, perfecto. Sí, Ana. Muy bien, perfecto. Una me sacó la frutillita del postre y la otra que me sacó el mensaje. Perfecto. Hay 10 millones de familias, eligieron justo las que... Muy bien, perfecto. Hay un montón de familias en la Biblia. Hay familias que son extendidas, patriarcales, familias que habían nacido en un palacio, familias reales, familias que vivieron en medio de la pobreza. Hasta hay familias que nacieron de la prostitución, como por ejemplo la de Oseas. Hay familias que fueron constituidas, que eran numerosas, y familias como la de la viuda de Naín, que era ella y su hijo solamente que había fallecido.
¿no? Cientos de familias distintas con características distintas. Así que cuando hablo de familias, o cuando vamos a hablar de familias, o cuando Dios nos hable de familia, está hablando de tu familia. Por más que sea la unidad que vos más pequeña o con características más distintas que vos te imagines. Y esta promesa va para esa familia. Dios escoge a Abraham y le dice lo siguiente: yo te haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y de ti, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Esta bendición es una bendición que Dios da a Abraham para su familia. Y a través de la familia de Abraham se extiende a través de los tiempos y las generaciones y llega a nuestras vidas. Llega también a nosotros. Abraham fue padre de muchas familias, de muchas naciones, del pueblo judío, del pueblo musulmán, del pueblo cristiano, padre de muchas familias, aunque por supuesto él en ese momento ni siquiera podía imaginar todo lo que eso significaba. Pero la promesa de Dios es más fuerte y más grande de lo que nosotros podemos creer o imaginar. Así que esa palabra tiene que ver con una promesa que Dios sigue extendiendo para nuestras vidas. Dios tiene esa promesa para cada una de sus vidas. Se lo digo acá particularmente a los que todavía no se pusieron de novio. Vamos a tener una charla acá, una charlita. No, vos también. Sí. ¿O te pusiste novia? No, para. La cámara, perfecto. Piensen, oren y busquen a aquellas personas que Dios va a trabajar en sus vidas, que va a constituir esta preciosa familia, este tipo de familia en el cual Dios va a ser de bendición a través de ustedes y junto con ustedes. No es una cosa de lotería o de azar, es un plan de Dios. Dios sabe lo que está preparando para sus vidas. Amén. Así que oren, búsquenlo. Y a todos los demás que estamos acá también. Algunos que ya hemos constituido nuestra familia, otros que hemos pasado por situaciones y Dios nos ha dado una nueva oportunidad de conformar nuestra familia. Dios siempre está obrando y trabajando en nosotros. Gracias Roberto, gracias Romy, que nos trajeron hoy un libro que le habíamos prestado hace ¿cuánto? 3 años más o menos. Me dijeron que lo leyeron, así que ya eso es bueno. Y tiene que ver justamente con el tema de familia. Quiero leerles rápidamente allí en Hebreos, dice: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, como Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaban llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. ¿Vamos bien? Creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre que ya estaba casi muerto, pobre, así se refería a Abraham, porque tenía 90 y pico de años, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Lo que les decía recién. Nosotros formamos parte de esa familia. Y quisiera que en esta mañana pensemos justamente en hacer un breve repaso de la historia de Abraham, pero quédense tranquilos que va a ser solamente en 3 momentos. Y para identificar esos 3 momentos, quiero que pensemos en 3 altares que Abraham edificó. En realidad fueron 4, pero para ser bueno con ustedes vamos a tomar solamente 3 y me voy a poner el reloj acá. Cuando pensamos en altares, es necesario que podamos entender que todo altar tiene algo en lo cual nosotros tenemos que morir, algo en lo cual tenemos que hacer, que algo, entregar algo.
En aquel momento era un animal, después el Señor Jesús dio su propia vida por nosotros, pero cuando pensamos en altares familiares, tenemos que pensar en ese lugar, ese espacio, ese momento en el cual estamos sacrificando algo. Estamos entregando algo a Dios convencidos de que Él tiene una promesa para nuestras vidas. Estamos entregando algo a Dios convencidos de que Él va a hacer algo con eso que le estamos entregando y con eso que le estamos sacrificando. ¿Cuál podría ser hoy en día un altar familiar? ¿No? En aquel entonces eran unas piedras, pero no me imagino a ninguno de ustedes poniendo unas piedras en su casa y reuniéndose alrededor de las piedras, ¿no? ¿Cuál podría ser un altar familiar en tu casa? O sea, ahí los veo a Silvia y Gaby están todos tomando mate hoy. Está bueno, ¿no? Ustedes alguna vez pueden convidar a algunos si quieren. Quizás ese es mi yerno. Ven cómo la bendición va de generación en generación. Quizás un altar en tu casa puede ser el momento en que compartís los mates. Quizás un altar en tu casa puede ser la mesa familiar. Quizás un altar en tu casa puede ser un tiempo especial que hayas separado, un tiempo en el cual hayas buscado, no sé, un retiro con tu familia, que hayas ido un día a algún lugar, quizás te fuiste a algún lugar apartado. Si no tenés un altar familiar, yo te animo en el nombre de Jesús a que lo busques, a que lo construyas, a que lo hagas. Porque es el lugar donde vas a poder rendir a Dios todas aquellas cosas que se hacen difícil llevar adelante en nuestras vidas matrimoniales, relación padres e hijos, hijos y padres. Todas esas cosas que dijimos al principio que nos generan ruidos, situaciones y demás. Para eso están los altares familiares. Abraham construyó altares. Y el primer altar lo construyó inmediatamente después de que Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela. Dice que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, lo que ya leímos recién, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham partió tal cual como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y a toda la gente que había adquirido en Harán, todos los bienes que había acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allí llegaron. Abraham atravesó toda esta región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo te daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor, porque el Señor se le había aparecido. Lo primero que Dios le pide a Abraham es un acto de fe y un acto de obediencia, ¿no? Le dice: tenés que dejar tu tierra y tu parentela. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, el día que decidimos conformar un matrimonio, una familia, también dejamos a nuestros padres, dejamos nuestra relación paterna. Y eso no significa, por supuesto, que lo que hacemos es dejarlos de lado, apartarnos, olvidarnos de ellos, todo lo contrario, pero sí comenzamos a construir una nueva historia. Una nueva historia que Dios comienza a edificar y trabajar con nosotros y alrededor de nosotros. Y hay algunas cosas interesantes allí, por ejemplo, la importancia de ver cómo nosotros vamos a conformar esa nueva familia. Esto es un ejercicio espiritual. A veces nosotros creemos que como tenemos el día de la boda, nos casamos y tenemos una ceremonia, nos bendicen, todo bárbaro, todo lindo, y nos parece que, como en las películas, ahí dice, bueno, y fueron felices y comieron perdices, ¿no es cierto? Pero después de la luna de miel,
después de un tiempo nos damos cuenta que se fueron felices y comieron perdices. Nunca en la vida comieron perdices. Y ser felices no es tan sencillo como lo que nosotros creemos, ¿no? Entre otras cosas porque tenemos que construir esa relación junto con Dios. Tenemos que planificarla, tenemos que trabajarla. Y una de las cosas que tenemos que trabajar es la manera en la cual nosotros vamos a soltar algunas de esas cosas de nuestra herencia que a lo mejor ahora no coinciden exactamente con la nueva familia que Dios va a conformar. Todos tenemos hermosas herencias, positivas, preciosas y también algunas negativas. A lo largo de las generaciones, cuando nosotros estamos en el Señor, Dios va trabajando y va modificando y va cambiando esas cosas. Va haciendo que cada vez sean tengan mayor presencia de Él y podamos ir adquiriendo mayores cosas en Él. Ahora, hay cosas a las cuales que tenemos que dejar. Hay cosas que a lo mejor no funcionan tan exactamente. Muchas veces, además, se produce una conjunción de dos herencias que son totalmente distintas. No sé si a alguno le habrá pasado acá, ¿no es cierto? Siempre cuento esta historia, así que ya la han escuchado. Vero viene de una familia italiana, yo vengo de una familia de alemanes. En mi casa la comunicación era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Silencio, 15 minutos. Del otro lado, todo bien, gracias. Seguimos. Y nos comunicábamos, estábamos bárbaros así, ¿eh? No es que éramos mala. La familia de Vero era entrar y estaban todos gritando, ¿no? Se comunicaban así, ¿no? ¡Ey, cómo andás! Yo creí que se estaban peleando, que todos se estaban matando, y no. Resulta que así se relacionaban, ¿no? Una familia italiana, una familia alemana. Ahora, nosotros conformamos una nueva familia y a partir de ahí Dios empieza a trabajar algunas cosas en nosotros. Esto sucede con una familia que se conforma de cero, pero ¿cuánto más con una familia que se ensambla? Es decir, cuando sos una familia de una segunda generación, es decir, cuando ya hubo un matrimonio previo, una relación previa que no funcionó, y ahora empezás una nueva relación en el Señor, hay muchas cosas allí por ensamblar que no se dan por casualidad. No se dan de la noche a la mañana o simplemente porque vos digas, bueno, vamos a ver qué pasa, sino que hay un trabajo de por medio. Y es fundamental lo que cada uno de nosotros vayamos a hacer en esto. Por eso me encanta esta palabra de familias ensambladas, porque lo que Dios hace cuando nosotros lo dejamos y cuando nosotros sabemos cómo trabajarlo, buscamos cómo trabajarlo, es ensamblar. El ensamble es una pieza de distintas cosas o distintas piezas que terminan conformando una sola, ¿sí? O en la música, el ensamble es distintos instrumentos que se reúnen y logran una sola música, una sola armonía. Eso no se da de la noche a la mañana. Y eso no se da en forma sencilla. Al contrario, tenemos que ser honestos. Es mucho más difícil aún ensamblar una familia que comenzar una familia de cero. Entonces, con más razón es necesario allí buscar la presencia de Dios y cómo Dios quiere trabajar algunas cosas. Buscar altares familiares. Les recomiendo un artículo que escribió Vero, muy lindo, muy bueno, muy profundo, sobre familias ensambladas. Después, si a alguno le interesa, se los mando por internet. Las cosas no se dan naturalmente, por eso nosotros tenemos que edificar altares familiares. Cuando el Señor Jesús quiso explicar esto, habló de la parábola del hombre, el ejemplo del hombre que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Cuando nosotros vemos esto, cuando el apóstol Pablo quiere hablar acerca de lo que nosotros edificamos, dice que no se puede poner otro fundamento que no sea Cristo. No hay otro fundamento más sólido en nuestra familia, en nuestra casa, que no sea Cristo. Pero sobre esos fundamentos nosotros edificamos. Y hay que ver cómo edificamos. Podemos edificar con paja, podemos edificar con piedras preciosas, podemos edificar con oro, con plata. Lo que nosotros pongamos sobre el fundamento de Cristo es lo que va a determinar la obra de nuestra familia. Y ahí tenemos responsabilidad todos, cada uno de nosotros. Cuando el Señor llamó a Abraham, Abraham hizo un primer altar.
y cumplió con esos dos primeros requisitos que Dios le pidió. Por eso ese altar es el altar de la fe y el altar de la obediencia. Abraham estaba allí en un lugar que se llamaba Moré, que significaba lluvias tempranas, y Siquem, que es un lugar que significaba o que tenía que ver con aquellas cosas que implicaban una carga, un peso. Y de alguna manera, esto es lo que el primer altar, allí donde nosotros vamos a edificar nuestra familia, tenemos que saber que por un lado hay cosas extraordinarias que Dios quiere y va a hacer, pero por otro lado hay un esfuerzo grande que tiene que ver con lo que nosotros construimos o hacemos. Entre medio de una cosa y entre medio de la otra está nuestro altar. Está la forma en que nosotros guiamos a Dios o nuestra familia en Dios. Abraham edificó un altar allí y ese altar significó siempre lo mismo. Fe en lo que Dios iba a hacer y en sus promesas. Y obediencia a lo que Dios le pedía. Cuando nosotros quitamos ese altar, entonces nuestra vida familiar empieza a tener confusiones. Empezamos a tomar decisiones equivocadas, basados en otras cosas, basadas en nuestras emociones, basados en nuestros enojos, basados en nuestras prioridades, en nuestros deseos personales, y entonces empieza a haber situaciones que nos hacen ruido. Dios tiene un propósito, y esto no tiene que ver solamente con los matrimonios, tiene que ver con la relación padres e hijos, hijos y padres. Allí es donde Dios quiere levantar un altar. Amén. Llevar adelante una familia es un proyecto hermoso, donde el Señor siempre va a estar dispuesto a darte promesas, siempre va a estar dispuesto a darte palabras, pero también una gran responsabilidad detrás de eso, que es creer y hacer lo que Él te pide que hagas. Y allí entonces Dios prosperará y mostrará el camino. Segundo, dice que Abraham siguió su camino, y después dice que Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente, prestame atención a esto, y Jai al oriente. No sé si le apunté bien, pero digamos, occidente, oeste, oriente, este, ¿no? El que tenga más orientación geográfica, apúntelo bien, ¿no? El campamento estaba en la zona montañosa y allí lo que hizo Abraham fue edificar nuevamente otro altar y lo dedicó al Señor y lo adoró. Eso está allí en Génesis capítulo 12. Betel significa casa de Dios, lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, escalera del cielo. Y del otro lado estaba Jai, que significa, prestame atención a esto, ruina, escombros, con el sentido de algo que está revuelto, que no tiene, que es confuso y que implica destrucción. Muchas de las decisiones que Abraham tomó, y Sara, toda la familia, Abraham y Sara, ¿no? Porque se lo menciona a Abraham, pero también se la menciona a Sara activamente. Muchas de las decisiones que Abraham y Sara tomaron estuvieron entre estas dos cosas. Entre seguir claramente la búsqueda de lo que Dios tenía para sus vidas o entre tomar malas decisiones y caer en ruina. Con esto te quiero decir que aún Abraham toma malas decisiones, que aún Abraham se equivocó, que aún Abraham, con la promesa que tenía de parte de Dios, no hizo exactamente o no le sucedió exactamente lo que él mismo había dispuesto. Pero él, en medio de estas dos cosas, nuevamente edificó un altar. Allí en ese altar, Abraham estuvo dispuesto a entregar todos sus errores, todos sus pecados, todas sus inseguridades. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores como esposos? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido, cuántos de ustedes han cometido errores como esposas? ¿Cuántos hemos cometido errores como padres? ¿Cuántos hemos cometido errores como hijos? Cosas que no podemos
o que podríamos haber evitado, pero no lo hicimos, y que nos llevaron a situaciones complejas. Solo para mencionar algunas, allí en el caso de Abraham. En primer lugar, este evento, este acontecimiento, se los leo. Dice, pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa, debido a Sara, la esposa de Abraham. ¿Recuerdan esto? Había hambre, entonces Abraham se fue con Sara, su esposa, a Egipto. Pero no quería que lo mataran a él. Entonces, ¿qué hizo? Hizo pasar a Sara como que era su hermana. Imagínate hacerle eso a tu esposa hoy en día. Entonces, la hizo pasar como que era la hermana. Dice, mirá, si alguien te pregunta por las dudas para que no me mate, porque se ve que era hermosa Sara, ¿no? Entonces, si alguien te pregunta por las dudas, y el faraón preguntó, y el faraón la hizo llamar, decirle que sos mi hermana, no vaya a hacer cosas que me maten. ¿Quién tuvo que intervenir? Dios. Se ve que Dios tenía una cosita particular con Egipto que le mandaba plagas y plagas, no sé, pero le mandó otra vez plaga hacia el faraón y automáticamente el faraón se dio cuenta de que Sara no, digamos, no le correspondía. Y entonces lo llama a Abraham y le dice, andate urgente de acá, casi. Bueno, muchas veces nos hemos equivocado con nuestra esposa o con nuestro esposo por ponernos a nosotros en primer lugar. ¿No? Muchas veces nos hemos equivocado con nuestra esposa o con nuestro esposo por ponernos a nosotros en primer lugar. Y también muchas veces Dios ha intervenido para cuidarnos, para guiarnos, para ayudarnos y salir de esa situación. Abraham no solamente lo hizo una vez, sino que lo hizo 2 veces. Más adelante sucedió lo mismo con Abimelec, otro rey en la región del Negev, ¿no? Un déjà vu, ¿no? Se olvidó de que ya lo había hecho una vez, lo hizo 2 veces. Y yo estoy seguro que nosotros lo hemos hecho muchas veces. Muchas veces. Ahora, como Abraham había construido un altar, una y otra vez podía volver a Dios junto con Sara, y una y otra vez podrían llevar aún esos errores delante del Señor. Lastimosamente, algunos de los errores que nosotros cometemos los seguimos transmitiendo a la generación que nos sigue, ¿no? A nuestros hijos. Porque Isaac, curiosamente, hizo exactamente lo mismo con Rebeca. Entonces es importante que nosotros podamos prestar atención a los errores que Dios nos revela, en los cuales Dios interviene en nuestra vida para no volver a cometerlos. Otro error. Ahora bien, Sara, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. ¿Y Abraham qué hizo? Aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces, ¿qué hizo Sarai? Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora está embarazada y me trata con desprecio. Situaciones, ¿no? Donde a veces queremos buscar nuestras propias respuestas a aquellas cosas que Dios ya nos prometió que iba a hacer. Y entonces buscamos artilugios y esos artilugios nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Una y otra vez, Dios vuelve a intervenir, ¿no? Y es Dios mismo quien tiene que preservar tanto la vida de Agar como la vida de Ismael, su nuevo hijo. Pero le tiene que aclarar que esa no era la promesa original, que ese no era el pacto original y que Dios iba a cumplir con aquello que les mostró. ¿Cuáles fueron las cosas mal hechas? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles fueron los fracasos? ¿Cuáles fueron los pecados que hemos cometido como familia?
quiero invitarte en esta mañana a que construyas un altar en tu casa, a que construyas un altar familiar, cual sea tu familia hoy, cual sea tu familia hoy. Construí un altar. Quizás tu familia quedó diezmada, quizás tu familia tiene características distintas a otras familias. No importa, hoy es tu familia. Hoy es el momento de construir un altar allí en tu casa. Y allí en ese altar poder entregar todos los fracasos, todos los pecados, todos los sinsabores, todas aquellas cosas en las cuales no encontraste todo o hiciste aquello que Dios te había dicho que no. Dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar nuestras familias, quiere sanar las heridas que nos han provocado en el corazón las situaciones familiares y transformar eso. En este segundo altar, Abraham sacrificó sus dudas, sacrificó sus errores, sacrificó sus malas intenciones, sus pecados y siguió su camino en base a las promesas de Dios. Es lo que tenés que hacer en este tiempo. Seguir tu camino en base a las promesas de Dios. Seguir tu camino en base a las promesas de Dios. No en base a tus errores, no en base a tus problemas, no en base a tus inquietudes, no en base a lo que te saca de los planes de Dios, sino en base a sus promesas y a sus propósitos. Amén. Y una tercera situación, recuerdan la situación también allí con Lot. Dios le había pedido que saliera, que deje su tierra y su parentela y se llevó a Lot. Se llevó al sobrino, a Lot. Todo iba bien hasta que, por supuesto, dejó de andar bien. Y entonces allí hubo toda una situación, un conflicto, ya saben. El conflicto no era tanto entre Abraham y Lot, sino entre los pastores de ellos, los que cuidaban sus ovejas, porque se empezaban a pelear, porque ya el territorio les quedaba chico, ¿no? Entonces, dice, finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. Escúchame esto. No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de tierra que prefieras y nos separamos. Y Lot escogió para sí el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. ¿Estaba situado dónde? En el este. ¿Se acuerdan lo que dije al principio sobre un lugar y otro? ¿Qué pasaba en el este? Destrucción, escombros, etcétera, etcétera, ¿no? Lot eligió ese lugar considerando o pensando o viendo con sus propios ojos que era el mejor lugar. Muchas veces tomamos estas decisiones erróneas por lo que ven nuestros ojos. Escogió el lugar que aparentemente era el mejor, pero cerca estaba Sodoma. ¿Le suena? Sodoma. Hay momentos en nuestra vida familiar en que es necesario separar algunas cuestiones. Yo sé que esto suena duro, pero cuando Dios tiene un plan para tu familia y alguien, aún cercano, por alguna razón, está tomando otras decisiones, la tuya tiene que ser seguir al Señor. La tuya tiene que ser seguir el camino de donde está el Señor, el camino donde está su presencia, el camino de Occidente, si querés, en este caso, y no irte al este donde toma esa decisión. Ahora, es interesante que Abraham no se olvidó de Lot.
No hizo eso en medio de un conflicto, no lo sacó a patadas, no hizo un escándalo, no hizo nada terrible, no lo agredió, todo lo contrario, lo trató de todo corazón, le dijo, nosotros vamos a seguir siendo familia, vamos a seguir siendo parientes cercanos. Pero no lo involucró más en sus planes, porque los planes de él no coincidían con los planes de Dios para su vida. Es más, todos conocen la historia y si no, síganla leyendo. Después, más adelante, Abraham mismo tiene que ir a rescatar a Lot cuando todo un ejército, digamos, va contra él, lo lleva cautivo a él y su familia. Abraham es el que va y que lo rescata a él. Y finalmente también tiene que ir a buscarlo allí a Sodoma, pero justamente, a pesar de todo eso, Abraham tuvo que tomar la decisión difícil, pero necesaria, de poder separarse de todo aquello y de todos aquellos que por alguna razón no buscan el plan de Dios para nuestra vida. Lo que más duele es cuando esas personas a veces son cercanas, ¿no es cierto? Lo que más duele es cuando a veces esas personas son aquellas con las que hemos compartido o aquellas en las que hemos confiado mucho. Tanto hemos confiado que hemos entregado cosas, hemos compartido nuestra casa, hemos compartido cosas íntimas, nuestras, pero no entienden el llamado de Dios, no aceptan el llamado de Dios. Entonces necesitamos volver allí al altar, ¿se acuerdan del altar? Volver allí al altar que armamos, orar como familia, buscar la presencia de Dios allí y tomar las decisiones en el Señor. Amén. Dios construye, o Dios nos permite construir altares para volver a su presencia, para buscar y no apartarnos de sus planes, de sus propósitos y de todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Termino con el último altar. Wow con ¿no? Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Lo llamó, Abraham, y él le respondió, sí, aquí estoy. Toma a tu hijo único, a Isaac, a quien tanto amas, después de que finalmente nació Isaac, ¿no? Cuando ya era viejísimo, ya no tenía más posibilidades, allí Dios cumplió esa promesa, y probablemente el corazón de Abraham, como el de muchos de nosotros, cuando vemos que Dios hace algo en nuestra familia, nos conformamos con eso y creemos que allí Dios terminó la obra. Allí Dios le dice, bueno, ahora quiero que entregues a tu hijo. Y vete a la tierra de Moriab y allí sacrificarás como ofrenda quemada todo sobre uno de los montes, el que yo te mostraré. Cuando llegaron al lugar indicado, bueno, todos han escuchado quizás alguna vez esta historia, ¿no? Cuando llegaron al lugar y cuando ya Abraham había preparado todo con su propio hijo y cuando ya estaba a punto de suceder el sacrificio, Dios lo detiene y le dice le muestra un carnero allí atrapado entre las ramas y le dice, y entonces Abraham da gracias, aunque en el fondo de su corazón la fe ya lo había movido a entender que iba a suceder eso, porque conocía a Dios. Dios nunca va a sacrificar a tus hijos. 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 Esa era una práctica de los pueblos paganos. Esa es una práctica del enemigo. El enemigo va a buscar sacrificar a tus hijos. Dios siempre va a buscar bendecirlos. Dios siempre va a buscar lo mejor para ellos. Dios siempre va a buscar el plan ideal que tiene para ellos. Pero justamente, te eligió a vos, Padre, para que seas instrumento de eso. Para que seas ese instrumento. Para Abraham podría haber sido un acto de desesperación pensar lo que Dios le estaba pidiendo, pero él conocía el corazón de Dios.
pero no solamente conocía el corazón de Dios, sino que sabía que la promesa era mucho más grande. La promesa no era solamente un hijo. La promesa era todas las familias de la tierra. Y quiero decirte con esto en esta mañana, que la promesa que Dios tiene para tu familia, incluso para los que todavía no formaron, ni siquiera están de novios, creo, ¿no? Si no, después me avisan. Quiero decirte esto, el plan de Dios para tu familia va más allá de vos, trasciende las generaciones. Quiero pedirle a los padres que están aquí presentes que puedan entender esto. No importa cómo esté tu familia en este momento, Dios quiere que pongas un altar allí y que consagres la vida de tus hijos. Los que hoy tenés, sean de la familia ensamblada, sean de tu primera familia, sea un hijo, sean 10 hijos, hoy, en el nombre de Jesús, yo te invito a que los traigas al altar del Señor. Cuando vos entendés que la vida de tus hijos y la vida de tus nietos no depende de vos, mejor dicho, sí depende de vos, pero quiero decir, no es conforme a tu voluntad, sino que trasciende tu vida. El día que no estés más acá, ellos van a seguir su vida, sus nietos, tus nietos y los nietos de tus nietos, si el Señor no viene antes. Pero la bendición de Dios va de generación en generación. Fíjate qué hermoso lo que dice el Salmo 91, Señor, a lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar. A lo largo de todas las generaciones, otra versión dice, de generación en generación has sido nuestro refugio. Dios quiere ser tu refugio familiar. Abraham había esperado muchos años para ver esta promesa cumplida en su hijo. Pero la bendición y la promesa de Dios no terminaban allí. La promesa es que sería padre de multitudes, de muchas naciones, y sería bendición para muchas familias. Hay una parte extraordinaria de lo que Dios quiere hacer con tu familia que todavía no la podés ver. Hay una parte extraordinaria de lo que Dios quería hacer con la familia de Noemí y de Ruth, cuando en ese momento eran solo 2 mujeres abandonadas, sin esposo, sin nada, desposeídas, etcétera, etcétera. Había un plan tremendo de parte de Dios que trascendía las generaciones, por medio del cual nacería el propio rey David y después el Señor Jesús a través de las generaciones. Hay un plan de Dios que Abraham solamente, dice el libro de Hebreos, pudo ver por fe. Hay una parte del plan de Dios que nos trasciende a nosotros y que nosotros necesitamos ver por fe. Por eso es tan importante que pongas un altar allí en tu casa, que armes un altar y en ese altar entregues todo aquello que Dios quiere que entregues de tu familia. Que lo sacrifiques, que sacrifiques aquellas cosas que necesitas dejar y que puedas creer en las que Dios tiene prometidas para vos. Si es necesario, armá ese altar todos los días. Si es necesario, hacerlo una vez por semana, cuando sea, pero armá ese altar, porque en ese altar Dios quiere manifestarse. En ese altar Dios quiere obrar. En ese altar Dios quiere bendecir. En ese altar Dios quiere cumplir sus propósitos en tu vida. ¿Estás dispuesto a orar en esta mañana? Quiero decirte esto, este mes que hemos de compartir lo que Dios tiene para nosotros como familia, es un mes en el cual seguramente Dios va a seguir confrontándonos, va a seguir trabajando en nosotros como matrimonio, como familia, como padres, como hijos. Porque la Biblia dice que lo que el Señor hace es volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Hay allí un vínculo, algo que Dios necesita y quiere restaurar también. Entonces, hay cosas que Dios va a mover en este mes, en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas y en nuestras familias. La familia es el mejor lugar para que Dios te sane, te restaure, te fortalezca, te anime, te levante,
te dé visión, pero necesitas allí levantar un altar. Amén. Quiero invitarte a que puedas, si estás allí con alguien de tu familia, puedas acercarte, y si no, que pienses en ella en esta mañana. Padres, hijos, esposos, esposas, hermanos, Dios quiere restaurar el altar de tu familia. Te invito a que levantes un altar allí. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Si estás allí con alguien de tu familia, aprovechá, tómate unos minutos mientras comenzamos a escuchar la adoración. Tómate unos minutos para orar. Levanta un altar allí delante de la presencia del Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu presencia aquí en medio nuestro, Señor, por el mover de tu Espíritu Santo, Señor. Y te rogamos, Señor, que completes toda obra, Señor, que has empezado en este tiempo, Señor. Te rogamos que bendigas, 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 oh Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Tomen este tiempo, este mes, como un tiempo especial de parte de Dios para todo lo que Él quiere hacer en nuestras familias. Amén. Dios les bendiga, que tengan una semana de victoria.